es dada. Amén. Toda potestad me es dada. Pónganse de pie, tengan la amabilidad y les voy a hacer una pregunta de esas que yo a veces hago. Estos días miraba yo las noticias escritas, creo, y entonces vi que un caballero se había ganado el gordo de la lotería y al mes se dio cuenta que se lo había ganado. O sea que tuvo el billete de la lotería guardado en el bolsillo un mes, pasando dificultades tal vez, pasando hambres, tal vez con deudas. O sea, el hombre estaba ya tapado en la plata y no se había dado cuenta. A veces pasa. Un mes siendo rico, pero viviendo como pobre. Otra vez me pasó a mí, que estaba por allá en algún hotel. Oiga eso, qué curioso. Estaba yo en un hotel hospedado y pasé una noche terrible. Terrible. Al otro día tenía que predicar en un evento. Y fue una de las noches más terribles que pasé, cuando a las 6 de la mañana me dio por llamar a preguntar un teléfono para un médico y me dijeron en el hotel: señor, pero es que si usted hubiera llamado desde anoche, anoche mismo le hubiéramos tenido el médico aquí. Y dije, vea pues, pasé toda la noche enfermo y con el médico ahí que en 5 minutos había llegado. Lo duro que es uno no saber. ¿Cierto que es muy duro uno tener y no saber lo que tiene? ¿Sabía usted que la iglesia tiene algo demasiado grande que a veces no sabemos que lo tenemos? ¿Usted sabe qué potestad tiene? ¿Sí ve los poquitos amenes que hay? ¿Sabe usted qué potestad tiene? Hay quienes no saben nada. No, hermano, ni idea. Y entonces por eso es que a veces vivimos como pobres siendo ricos. Teniéndolo todo, a veces vivimos mal. Por allá en Apocalipsis, a mí, oiga, ¿qué tal si se quedan toda la hora así parados? Yo les predico así parados. No, ¿habrá algún problema? ¿Cómo yo sí me quedo parado todo el sermón? Vamos a ver hasta dónde me aguanta. El que se vaya cansando se va sentando. No, mentiras. Vamos a orar en un momentito. Entonces, en el Apocalipsis, por aquí hay unas viejitas ya sentaditas. Es normal, ya la edad es así, la edad es así. En el Apocalipsis había una iglesia que se creía rica y era pobre. Y con nosotros, qué pena decirlo, pasa al revés. Siendo una iglesia rica, nos creemos pobres. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, yo quiero que Dios me hable. Vamos a levantar las manos al cielo y que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra que siempre es preciosa. A ver, toda la iglesia invocando el nombre de Jesús. Que se escuche la voz de la iglesia. Aleluya, 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 aleluya. Háblanos, oh Dios. Oh, estamos en tu presencia, Señor. Necesitamos de tu bendición. Háblanos ahora, bendícenos. Señor, gracias por tu palabra que es preciosa. Necesitamos oír tu hermosa voz en el nombre de Jesús. Amén. Abra la Biblia en el capítulo 28 de San Mateo, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versos 17 y 18. Así dice la hermosa palabra de nuestro Dios. Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Aquí será necesario verlo para adorarlo? No.
No hay necesidad de verlo. Y sabemos que Él está, así que no hay necesidad de verlo para adorarlo. Pero ellos allá, cuando lo vieron, le adoraron. Pero igual algunos dudaban, como es normal. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Eso es el Señor. Él la tiene toda la potestad. ¿Y nosotros qué? Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice: Él tiene toda potestad, pero luego Pablo dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que la iglesia está inmersa en su potestad. Si Él tiene toda la potestad, usted y yo estamos en Él. Amén. Así que para nosotros también hay enormes privilegios. Aleluya. Siéntense, hermanos y hermanas, por favor. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Algunos ven a Jesús como un simple hombre, como una simple criatura, como un maestro bueno, como una gran persona, como un hombre superdotado en cuanto a capacidades, pero no pasa de allí. Nosotros en esta iglesia vemos a Jesucristo no simplemente como el hombre, sino como el Dios supremo que todo lo llena con su presencia. El hecho de estar manifestado en carne no le quita al Señor Jesús ser Dios. Su divinidad permanece intacta. Aunque esté vestido de carne, Jesucristo no deja de ser Dios. Él, siendo Dios, en su condición de Dios, conserva todos sus atributos. Para Él, hacerse carne no tiene que dejar ninguno de sus atributos. Él no ha perdido ninguno de ellos. Por eso, el Jesús que nosotros adoramos aquí es el Dios que está por encima de todas las cosas. Antes que se abriera la matriz de María, es decir, cuando Jesús estaba en su vientre, ¿Él era Dios o todavía no era Dios? Claro que sí. Pero después de romperse la matriz de María, ¿Jesús siguió siendo Dios? Por supuesto. Y en el pesebre, ¿el niño que estaba en el pesebre era Dios o no era Dios? Y cuando tuvo hambre, siguió siendo Dios, aunque tuvo hambre. Y cuando tuvo sed, no dejó de ser Dios. Y cuando estuvo delante de la tentación, en su condición de hombre, siguió siendo Dios. Y cuando estaba debajo de la cruz, cargando la cruz, camino al Gólgota, ese que iba cargando esa cruz no dejó de ser Dios. Y cuando estaba sobre la cruz, no dejó de ser Dios. Jesucristo nunca ha dejado de ser Dios, siempre ha sido Dios. Ahora,
pero ¿y cuando estaba dentro de la tumba qué? ¿Era Dios o no era Dios? Adentro de la tumba, Él siguió siendo Dios. Y fuera de la tumba, también siguió siendo Dios. Y antes de resucitar, ¿era Dios o no era Dios? Era Dios. Y después de resucitar, ¿siguió siendo Dios o no? Y antes de bajar del cielo, ¿era Dios? Y después de subir al cielo, ¿era Dios? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. A su nombre sea la gloria. Si Jesucristo solo fuese hombre, entonces no pudiera tener toda la potestad. Porque ninguna potestad le es dada a los hombres en esa magnitud. No es del hombre tener toda esa potestad. Incluso para retener la vida, eso no le compete al hombre. Estoy leyendo en el capítulo 8 de Eclesiastés y el verso 8, que no hay hombre, ni uno, que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Es decir, el solo hecho de vencer la muerte, como en efecto sucedió, eso demuestra que Jesucristo es más que un hombre. Porque si fuera solo hombre, esa potestad no la hubiera podido ejercer. Los hombres no tienen toda la potestad. El único que tiene toda potestad es el Dios del cielo, nadie más. Y aquel a quien Él se la quiera otorgar. Un día dijo Él: no os toca a vosotros, no les corresponde a ustedes. O dicho de otra manera, no es de su competencia saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, aquí que ningún hombre se ufane, se enorgullezca diciendo que tiene alguna potestad. Por ejemplo, eso de perdonar pecados, esa potestad no es de los hombres. Eso es exclusivo de Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Claro, cuando la gente vio a Jesús perdonándole los pecados a un paralítico, la gente se sorprendió. Y tenían razón, porque la gente sabe que eso de perdonar pecados, el único que lo puede hacer es Dios. Pero como ellos no sabían que Jesucristo era Dios, les pareció raro. Y dijo: ve, qué curioso, un hombre perdonando pecados. Pero ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es decir, ellos en el reclamo que estaban haciendo estaban ciertos. Era normal, ellos sabían que esa es una potestad exclusiva de Dios. Y ahora ven a un hombre, entre comillas, a un hombre perdonando pecados. Y claro, como Él conoció sus pensamientos, ¿por qué ustedes cavilan así? ¿Qué es más fácil? Decirle a un hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? De alguna forma es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque yo no me comprometo con nada y nadie sabe si sí se le perdonaron o no. Pero decirle yo a un paralítico: levántate, eso hay que demostrarlo. Así que Él le dijo: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene esa potestad. Entonces miren lo que voy a hacer. Ya le perdoné los pecados, ahora te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue caminando. A su nombre, gloria. Así que los hombres no tienen ninguna potestad.
Ah, pero sí tuvieron una. Ahora que me acuerdo. Sí tuvieron una potestad. Un día el Señor, que no se me ocurre a mí por qué lo hizo. ¿Sabe que yo algún día cuando me vea con el Señor le voy a preguntar eso? Señor, dígame aquí, cuénteme algo que no pude entender. ¿Usted por qué un día le dio por crear el hombre? ¿Por qué le dio por crear el mundo? Yo algún día le voy a preguntar eso a Dios. Y vamos a ver qué me dice él. Pero a mí es una de las cosas que a mí me han parecido curiosas de Dios. Dios, ¿qué necesidad tenía de crearnos a nosotros tan problemáticos, tan difíciles? Un mundo de estos que lo único que hace es poner problema. ¿Por qué Dios nos creó? ¿No se le ocurre que es una muy buena pregunta para hacerle al Señor algún día? Ese día vamos juntos, porque pronto a mí se me ocurre, me da un poquito de vergüenza. Vamos juntos y Señor, aquí de la iglesia central te tenemos una pregunta. ¿Por qué nos creaste? Él sabrá que nos responderá, que va a saber uno. Cuando Dios nos creó, hizo que el hombre fuera señor de la creación. Creó todo. Creó este planeta, creó las plantas, creó los animales, todo el ecosistema, todo lo que hay. ¿Y a quién puso a señorear? Al hombre. Enseñoréate de todo. ¿Qué es enseñorearse? Es volverlo señor. ¿Y quién es el que es Señor? El que manda, el que dice que se hace, el que gobierna. Así que el hombre en cierta ocasión sí recibió esa potestad y la tuvo. Así que el hombre fue Señor de la creación. Pero ¿cuánto le duró ese señorío? Es que ese es el problema con nosotros. Dios nos entrega cosas hermosas y rápido las soltamos. ¿Qué hizo el hombre con esa potestad que Dios le dio? Se la entregó al diablo. Se la entregó a Satanás. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Adán? Lo engañó y le arrebató la potestad que el hombre tenía. Ahora, ¿de quién pasó a ser entonces este mundo? Del maligno. ¿Pero era del maligno? No era del maligno. ¿De quién era? Del hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Lo entregó. Lo único que hizo el hombre fue entregar el señorío. La única potestad que Dios le había dado se la entregó al diablo. ¿Y qué se quedó el hombre? Cruzado de brazos. Cierto que los hombres a veces somos como medio tontos, o tontos, completamente tontos. Así hizo el hombre. Lo entregó todo, se quedó así y quedó el hombre mismo sujeto bajo la potestad del diablo. Desde ahí para acá es donde el diablo se ha creído señor de todo. ¿Ha leído usted en la Biblia algo sobre la potestad del diablo? ¿Ha leído algo sobre la potestad de Satanás? ¿Ha leído usted sobre la potestad de las tinieblas? ¿Es verdad o no es verdad? Sí las hay. El mundo hoy está bajo ¿cuál potestad? La del maligno. Usted antes de conocer a Cristo, ¿bajo qué potestad estaba? Entonces, ¿es verdad o no es verdad lo que pasó? Es que mire el diablo como es de atrevido. El diablo cuando fue a tentar a Jesús, una de las ofertas que le hizo fue mostrarle que todos los reinos del mundo. ¿Y se los ofreció o no se los ofreció? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Atrevido, pero estaba diciendo verdad o no. ¿Eran de él o no eran de él?
Así que voy a decir algo, no sé si va a quedar grabado. Hay veces el diablo dice cosas que son ciertas. A veces al diablo hay que decirle amén. Amén por lo que dije que es verdad. El diablo hay veces dice verdades que hace uno. Los demonios una vez nos dijeron, ese es el Hijo de Dios. ¿Y quién lo dijo? Un demonio. Y entonces yo, ¿qué digo? Amén, sí, es verdad. Así que a veces el diablo dice cosas que son ciertas. Cuando el diablo le mostró al Señor todos los reinos del mundo, lo que le estaba diciendo era, mira, todo este mundo Adán me lo entregó. Cuando Adán pecó, me lo entregó a mí el mundo entero y yo ahora soy el Señor del mundo. Pero hagamos algo. Si tú me adoras, yo te los entrego a ti. Los únicos que tienen potestad son los que gobiernan. El rey, al rey nadie le puede decir, ¿tú qué haces? ¿Quién le dirá por qué lo haces? Y un día el Señor también dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pues bien, el Dios al que nosotros aquí adoramos en ningún momento aceptó adorar a Satanás, pero lo que sí se propuso fue quitarle el poderío, quitarle el señorío y quitarle la potestad, pero no adorándolo. El Señor sí sabía que le iba a quitar esa potestad que el diablo tenía. Es decir, lo que Adán le entregó a Satanás, ahora el Señor se lo iba a quitar, pero no adorándolo. El Señor tenía una estrategia diferente porque Él no iba a permitir que Satanás siguiera teniendo potestad sobre los hombres. Pero de eso hablaremos luego, así que espérame un poquito. ¿Cómo demostraba el Señor que aunque estuviera vestido de carne tenía toda potestad? Ya conté la historia cuando al paralítico le perdonó primero los pecados y luego lo sanó. Amén. ¿De qué otra manera el Señor mostró que tenía potestad? Cuando echaba fuera los demonios. Dice la Biblia que todos cuando lo veían echando fuera demonios se asombraban y decían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ellos jamás habían visto tal cosa. Ellos nunca habían visto una cosa así, estaban sorprendidos y decían, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tremendo poder que tiene ese hombre? ¿De dónde le vino toda esa potestad? Porque nadie es capaz de enfrentar a un reino de tinieblas como él. Y él se lo demostraba. Pero escuchen esta otra manera de demostrar su poder, su potestad y su señorío. ¿Se acuerdan que alguna vez él viajaba en una embarcación en el mar con ellos y sintió sueño como todo normal, como toda persona normal, y se bajó a dormir? Ay, entonces Jesús dormido no es Dios. Aunque esté dormido, Él es Dios. No sabía él lo que estaba pasando, que arriba la gente estaba asustada porque el mar estaba bravo y los vientos soplaban con vehemencia y la barca estaba a punto de hundirse. ¿Cómo no iba a saber él lo que estaba pasando? Pero van y lo llaman y le dicen, Señor, no te da temor que nos vamos a ahogar y tú estás dormido.
Eso cree uno, hermano, que Dios está dormido. Él nunca está dormido, Él sabe todo. De todas formas, Él se levanta y les dice: ¿y dónde está vuestra fe? Y atemorizados, estaban todos asustados cuando lo ven a Él, que se pone enfrente y le dice al viento que se calme, y se calma, y al mar embravecido: aquíétate, y se aquieta, y todo se convierte en una bonanza. Y ellos se toman la cabeza y dicen: ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Nosotros jamás habíamos visto cosa semejante. ¿Qué potestad es la que éste tiene, que aún los vientos y el agua le manda y le obedecen? A su nombre la gloria. La potestad que Jesucristo tiene le alcanza hasta para darle vida eterna a los que se acerquen a Él. ¿Qué más pide uno de ahí en adelante? En el capítulo 17 de San Juan y el verso 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Nosotros aquí, cuando venimos aquí, no venimos a adorar a un ídolo muerto. Aquí no venimos a cargar ídolos de ninguna clase. Aquí, desde que entramos por esa puerta, sabemos el que aquí está con nosotros, y por eso es que le adoramos y le exaltamos, porque sabe esta iglesia qué clase de Dios tiene. Amén. Aquí adentro hay una clase de potestad y allá afuera hay otra. Hablemos un poquitito de la potestad que hay afuera, en la cual usted y yo vivimos un tiempo. Así que lo que voy a decir no es nada del otro mundo. Todos los que estamos aquí sabemos qué clase de potestad hay afuera, porque de allá nos sacó el Señor. Vea, mi querido hermano, lo que Dios hizo con usted y conmigo, sencilla y llanamente, fue cambiarnos la potestad que teníamos. Nos trasladó de una potestad a otra potestad. Ahora nosotros estamos bajo una potestad distinta. El capítulo 22 de Lucas, verso 52, voy a leer. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, y les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Allá, cuando me tenían ahí a la mano, ¿por qué no extendieron sus manos contra mí? Y él mismo dio la explicación: porque esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, este es el momento para que ustedes que están bajo esa potestad de las tinieblas actúen. Esa potestad de las tinieblas fue nuestro hábitat. Allá vivíamos en medio de la borrachera, de la droga, del adulterio, la fornicación, la brujería, el satanismo, la mundanalidad. Bajo todo lo que allá afuera hay, era como una estela que se había puesto sobre la vida de nosotros. La vida nuestra era una vida de tinieblas. Estábamos bajo esa potestad. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Nosotros anduvimos en otro tiempo, 2:2, Efesios 2:2. Nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allá vivíamos nosotros. Por eso es que no podíamos liberarnos de esa vida, porque sobre nosotros había un poder superior que nos esclavizaba y nos obligaba a vivir como el diablo quería. ¿Cuántas veces usted quiso dejar el licor y no pudo? ¿Cuántas veces quiso zafarse de la droga y no pudo? ¿Cuántas veces quiso dejar el adulterio y no pudo? ¿Cuántas veces usted quiso liberarse y no pudo? Porque usted estaba bajo una potestad, bajo un dominio, bajo una autoridad. Amén. Ahora lo que ha pasado es que Cristo, con su obra, y aquí es donde uno a veces no entiende, hermano, lo que Dios hizo. El hecho de Dios hacerse carne y venir hasta el Calvario fue con un propósito específico. Fue arrebatarle al diablo su potestad, para que usted y yo no tuviéramos que vivir bajo esa esclavitud. Eso fue lo que Dios hizo, vestido de carne. Alabanzas a su nombre. Dice Colosenses 2:15 que Él, el Cristo que nosotros aquí adoramos, despojando a los principados, aquí despojando, yo diría arrebatándoles, le arrebató a los principados y a las potestades su dominio. Le dijo al diablo: hasta aquí llegó tu potestad, hasta aquí llegó tu poderío, hasta aquí llegó tu dominio, hasta aquí llegó tu mando. Y en la cruz los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz fue exhibir el galardón y decirle a los hombres: tú ya no tienes que vivir bajo esa potestad. A partir de hoy yo te declaro libre, 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 para que vivas sin ningún yugo. Alabanzas a Dios. Por eso es que hoy el mundo a nosotros no nos domina. No por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Hoy yo puedo vivir así libre, feliz. Yo puedo andar hoy como en las alturas, como andamos todos aquí. Pero no es por nuestro mérito, no es por lo que somos nosotros, no es por nuestra capacidad, sino porque somos beneficiarios de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso hoy nos enorgullecemos y decimos que el pecado no se enseñorea más sobre nosotros, porque hoy sobre nuestras vidas hay una victoria establecida, y es lo que Cristo hizo en el Calvario por ti y por mí. Por eso somos libres, no por otra cosa, por eso. Aleluya. Y el apóstol Pedro dijo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que ahora, hermanos, la cosa cambió por completo. Ahora, como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tú y yo vivimos en otro reino, tú y yo vivimos bajo otra potestad. Ahora el que nos domina la vida se llama Jesucristo. El diablo pasó a un segundo plano. Él ya no tiene ninguna potestad sobre la vida nuestra. ¡Aleluya! A su nombre la gloria.
Por eso es que nosotros somos así, orgullosos. Y a veces nos dicen petulantes y arrogantes. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Y qué vamos a hacer? No fue lo que Dios hizo por nosotros. No nos hizo Dios libres. No nos hizo Dios victoriosos. Amén. Él nos ha ayudado a vencer y por eso vivimos así, sabrosos, alegres, felices. Porque somos beneficiarios de la cruz del Calvario. Y por eso a veces nos empinamos y sacamos pecho y repetimos y decimos: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo soy victorioso. Yo vivo en victoria. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta iglesia es poderosa. Aquí es donde va a desenrollarse el nudito que hicimos al principio. ¿Cómo era la iglesia aquella de Apocalipsis? Y se creía, era pobre y se creía rica. Y nosotros ahora es al revés. Siendo, ¿cómo somos hoy? Ricos. Hoy estamos enriquecidos, pero a veces nos portamos como pobres. Es decir, desconocemos lo que tenemos. Y es muy lamentable viendo a ese caballero con un boleto de la lotería en el bolsillo, que se volvió archimillonario y pasando dificultades. Ojalá usted me hubiera visto a mí en esa pieza de ese hotel esa noche pasando dificultades y el médico allá 5 minutos. Qué lástima es ver a una iglesia pródiga en un mundo pródigo. Qué triste es ver a una iglesia que anda como pobre teniéndolo todo. Nosotros tenemos un potencial enorme. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Dios a nosotros nos dio de esa potestad, la misma que Él le arrebató al diablo. De esa potestad nos ha dado a nosotros. ¿No dijo Pablo a los colosenses: vosotros estáis completos en Él? ¿Para qué nos dio Dios a nosotros de su potestad? Primero, para ser hijos de Dios, porque no éramos. La Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio una potestad. ¿Cuál? De ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra más grande potestad recibida. Fuimos hechos hijos de Dios que no éramos. ¿Para qué más nos dio Dios potestad? Para vencer al enemigo. Te voy a decir algo, y si te quieres enorgullecer, hazlo, pero hazlo en Cristo. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. A usted o a mí, el diablo no nos puede tocar un solo pelo de la cabeza. El diablo no tiene acceso a la vida regenerada del creyente. Hermano, si el diablo lo toca a usted es porque Dios se lo permite, pero de resto usted es propiedad privada. El diablo llega aquí y no puede pasar, porque usted y yo le pertenecemos a Cristo. Él no nos puede tocar. Él nos dio potestad para ser victoriosos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra esas potestades de afuera. Pero no te preocupes, no te preocupes, la victoria es segura. Hoy somos triunfantes, no te preocupes, porque Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Él nos dio esa potestad. Un día le dijo el Señor a unos: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes. La palabra hollar, el verbo o la acción hollar, es pisotear, pisotearlo. Algunas veces somos muy folclóricos y cantamos coros así: písale la cabeza al diablo, písale. Hollar. Dice la Biblia: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hasta allá hemos llegado. Lo que pasa es que uno de veces, hermano, no sabe qué es lo que tiene. Lástima, no hay nadie más pobre que aquel que desconoce su riqueza. Apunten esa frase para que la pongan algún día por allá. ¿Cómo fue que dije? No hay nadie más pobre que aquel que desconoce su riqueza. ¿Cómo? Bueno. ¿Para qué más nos dio potestad? Y aquí viene algo que uno dice: no, yo eso no me lo creo. Pues tú sabrás si le crees a Dios o no. Pero dice Hechos 4:7, nos cuenta una historia. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan iban caminando y se pararon al frente de la puerta de la Hermosa y había un hombre allí paralítico pidiéndoles plata? Y entonces ese es el versículo de los músicos: no tengo plata ni oro. Dicen, pues sí, es verdad eso. Hacen carretas, unos así. No, los músicos de aquí sí ofrendan y oran, ¿cierto? Sí, claro. Pero Pedro y Juan dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, miraron los bolsillos, nada. No tengo plata, no tengo moneda, no tengo oro, no tengo nada, pero tengo algo que es una potestad. Tengo algo que yo recibí, dijo Pedro y dijo Juan. No tengo plata, pero tengo una potestad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó el hombre y anduvo. Ahora, ese Pedro y ese Juan habían recibido una potestad, como una autorización para que hicieran milagros. Y cuenta el capítulo 4 de los Hechos que luego los llamaron a ellos, porque el pueblo entero se quedó asustado y dice: ¿y estos de dónde salieron? Claro, con Jesús ya había pasado, y ahora lo que el Señor había hecho lo están repitiendo unos hombres. Y los llaman: vengan acá. ¿Y sabe cuál fue la pregunta? Vamos a ver si proyectan aquí Hechos 4:7. Hechos 4:7. Los pusieron en medio y les hicieron una pregunta. Está el servidor un poquito lento, tengan paciencia que el internet está caído. Pero bueno, la pregunta es: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A ustedes quién los autorizó? Ahí apareció. Los pusieron en medio a Pedro y a Juan y les dijeron: ¿ustedes con qué potestad? O sea, muestren aquí el permiso, muestren la autorización, o como dicen ahora en el argot jurídico, muéstreme el poder. Vamos a hablar ahorita del poder jurídico. ¿Quién les dio el poder para que ustedes hicieran eso? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? De eso voy a hablar un momentito ahora. Dice la Biblia también que cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso y lo convirtió en el gran apóstol de los gentiles, le encargó una misión y le dijo:
Ahora tú te conviertes, ahora tú cambias de potestad y te vas a dedicar a varias cosas para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué más recibimos nosotros potestad? Para testificar. Sabes que cuando tú evangelices, cuando hables de Cristo, cuando te pares en un parque a predicar, no eres tú, es Dios a través de ti. Es el testimonio de Dios. Dios te dio ese poder para que lo hagas. Amén, para que lo hagas. Estaba yo leyendo aquí en Efesios 3:10, que la iglesia no hace este trabajo sola. Nosotros no crecemos por lo que somos, es por el poder que hay en nosotros. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Esta iglesia tiene una encomienda, una labor específica. Dios nos apoderó, nos hizo sus apoderados para que fuéramos a decirle a la gente lo que tienen que hacer. Hoy a la iglesia le está pasando lo mismo que le pasó a varios hombres en el Antiguo Testamento, solo que nosotros a veces no hacemos uso de lo que tenemos. Por ejemplo, ¿usted cree que Abraham engendró el hijo que engendró siendo viejo por sus fuerzas o porque Dios le dio el poder de hacerlo? ¿Usted cree que la vara que usó Moisés para abrir el mar rojo fue un asunto de Moisés o lo hizo porque usó el poder que Dios le dio? ¿Usted cree que Josué derrumbó las murallas de Jericó con su habilidad de guerra, de capacidad bélica? No, fue porque Dios le dio el poder de hacerlo. ¿Usted cree que Gedeón detuvo el sol cuando le dijo que se detuviera? Detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, y el sol y la luna se detuvieron. ¿Usted cree que eso es asunto de Gedeón? Eso es Dios que le dio el poder de hacerlo, y lo mejor es que Él lo usó. Lo usó. Cuando Elías hizo que las nubes se detuvieran en su proceso, cuando Elías hizo que el ciclo del agua se detuviera, y dice la Biblia que no llovió. No llovió durante 3 años y 6 meses. ¿Y por qué no llovió? Porque un hombre dijo: no llueva, ya. Le mandó a las nubes: paren. Frenó el ciclo del agua. ¿Usted cree que eso lo hace cualquiera? Eso lo hizo Elías, pero fue porque usó el poder que Dios le dio. ¿Y sabe cuándo volvió a llover? Cuando Elías le dijo a las nubes: ya, suelten el agua. La soltaron. Eso se llama usar el poder que Dios da. Cuando Sansón mató a miles, no fue Sansón, fue el poder que Dios le dio. Cuando David mató al gigante, ¿usted cree que fue David? No, fue el poder de Dios que hizo todo. Solo que hay hombres que se dejan usar por Dios y saben el poder que tienen y lo usan. A su nombre, gloria. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, porque se apropiaron del poder de Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres
se apoderaron de lo que Dios les dio y recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Ve, hermanos, para que vamos cerrando el tema, es sencillo. Cuando usted tenga algún asunto, un problema jurídico de tipo legal, penal o lo que sea, usted como tal no puede ir a presentarse ante los jueces. No hay manera de que usted llegue allá a defender usted su causa. Usted tiene que entregarle algo a un hombre que sabe de leyes y está autorizado para litigar a su favor, que en este caso se llama un abogado. Cuando usted tiene un problema con la casita, con la herencia, con los hijos, o penal, o lo que sea, o administrativo, o lo que sea, usted tiene que buscar a un hombre, a un abogado, y lo primero que él le exige a usted es: fírmeme este poder. ¿Cómo así que fírmeme este poder? Sí, el abogado le dice: es que si tú no me firmas este poder, yo no puedo empezar trámites. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y en qué consiste firmarle un poder a un abogado? Es decirle: te entrego toda mi facultad, toda mi potestad te la entrego, para que tú vayas y actúes en mi nombre. Así que cuando el abogado va ante el juez, cuando va ante el tribunal, él te está representando a ti. Y tú te tienes que quedar ahí callado. Quédate callado, que para eso le diste el poder al abogado, para que él hable por ti en tu nombre, para que él se apodere de tu caso. Ahora tú no tienes que hacer nada, el abogado lo hará todo por ti, o mejor dicho, actuará en tu nombre. Entonces hay un poderdante y hay un apoderado. El poderdante es el que da el poder y el apoderado es el que lo recibe. Cuando tú contratas un abogado, tú eres el poderdante, y al que recibe tu caso es el apoderado. Así que ya tú no te preocupes, el apoderado hablará por ti, defenderá tu causa, firmará todo lo que tenga que firmar, decidirá todo. Tú le tienes que dar un poder amplio y suficiente para que él haga todo, y tú lo tienes que respaldar. Ahora, si tú no lo respaldas, el abogado te renuncia. Dice: no, un momentito, tú me firmaste un poder porque confías en mí, yo te voy a defender, ahora no me digas qué tengo que hacer, yo voy a hacerlo todo, y lo único que tú tienes que hacer es esperar que yo saque ese caso adelante. Tienes que dejarlo que actúe. Pues te voy a decir algo, mi querido hermano y hermana. ¿Sabes qué? Dios vino aquí vestido de carne, se fue hasta la cruz, le arrebató el poder al diablo, y ahora él está con el poder en la mano todo. Por eso él dijo: toda potestad me es dada. Pero ahora se fue al cielo. ¿Y sabes qué hizo él? Le firmó el poder a alguien. Él dijo: yo me voy, pero aquí alguien se va a quedar. Así que aquí las cosas son de la siguiente manera: el Señor Jesús es el poderdante, o sea, el que da el poder. ¿Y a quién le dio el poder? A la iglesia. Un día, hermano, en el Calvario, Cristo se arrebató el poder que se había perdido, se volvió dueño y estableció su propia potestad, y ahora le dijo a la iglesia: ven acá, iglesia, yo me voy a ir, pero te voy a contratar a ti para que tú en mi nombre actúes, para que en mi nombre hagas milagros, para que en mi nombre levantes paralíticos, para que en mi nombre prediques la palabra, para que en mi nombre actúes. Alabanzas a Dios,
Alabanzas a Dios. Él dijo un día, y cuando uno lee este texto, ya no solamente está pensando en recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, sino que ahora cuando habla de poder, ya yo lo miro más en un marco jurídico. Esa palabra poder, ya yo la miro desde otro lado, más amplia. Y cuando el Señor dijo, pero recibiréis, ¿cuál es ese poder? Digámoslo así, hermano, el jurídico, el mismo, el que Él nos firmó un día. Ahí está el poder. Recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, ese día, es decir, lo que pasó en el Pentecostés, cuando los que estaban ahí hablaron en otras lenguas, ¿sabe qué fue lo que pasó? Ese fue el momento en que en la notaría se autenticó un poder. El poderdante que es Dios le firmó un poder a la iglesia y le dijo: iglesia, aquí tienes el poder para que actúes cada que lo necesites y yo estaré apoyándote. Todo lo que la iglesia haga, Dios lo apoya, Dios lo respalda. Dios hace que tú y yo hagamos cosas y Él está respaldando a la iglesia. A su nombre, gloria. ¿Por qué crees que un día el Señor le dijo a la iglesia: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? En otras palabras es: yo te firmé un poder y lo que tú hagas yo lo respaldo. Y si tú decides esto, yo digo sí. Y si tú haces aquello, yo te apoyo. La iglesia no está sola. La iglesia está actuando bajo un poder que Él nos dio. Hoy somos los apoderados de Dios. Hoy podemos hacer cantidad de cosas. Pastor, ¿y por qué no las hacemos? Ese sí ya es problema de nosotros, pero no de Dios. Si la iglesia no usa lo que tiene, ya es un asunto de nosotros, que vivimos como pobres siendo ricos. A veces estamos débiles, temblando ante el mundo, asustados y teniéndolo todo. Ya es problema de nosotros. Alguien un día dijo: hay una iglesia pródiga en un mundo pródigo. Una iglesia pródiga teniéndolo todo y por allá comiendo algarrobas. A veces ya no es problema del padre de familia, es problema del muchacho que se fue. Pero la casa la tienes aquí, aquí está lleno de todo. Aquí hay una despensa llena. Si te vas a aguantar hambre es porque quieres, pero aquí está la casa llena. Y lo mismo habrá que decirle a la iglesia: iglesia, vivirás como pobre porque quieres, pero tienes todo el poder de Dios firmado para que actúes. ¿Cierto que nos da como dificultad de creer eso tan grande? ¿Será que todo es verdad? Esa es la palabra de Dios para que la creas. Un día el Señor le dijo a la iglesia: ya si yo lo hago, no, eso ya no es problema de Dios, es problema nuestro. El Señor a la iglesia le dijo un día: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ¿aquí podemos sanar enfermos o no? ¿Nos pesa la lengua para decir que sí o no? ¿Podemos sanar enfermos, sí o no? ¿Podemos limpiar leprosos, sí o no? ¿Podemos resucitar muertos, sí o no? Sí, sí, porque Dios nos apoderó. Dios nos dio el poder de hacerlo. Un día dijo el Señor: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y luego dijo otra vez:
no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Un día los apóstoles entendieron eso. Y el Señor se fue, ¿y qué se quedaron haciendo los apóstoles? Haciendo milagros, sanando enfermos, cosas mayores que estas verás. Y ellos se dedicaron a usar el poder que tenían. Ellos se dedicaron a usar la potestad que tenían. Tanto así que la gente a lo último ya sabía qué clase de hombres eran. Y cuenta la Biblia que sacaban los enfermos a las calles, porque ellos sabían que por esa calle iba a pasar alguno de los apóstoles. ¿Y sabe para qué los ponían ahí? No necesariamente para que ellos les pusieran las manos, sino para que al menos la sombra de uno de ellos tocara a un enfermo. Era tanto la fe que ellos tenían, era tanta la autoridad de los apóstoles, era tanta la facultad que ellos ponían a funcionar, que la gente sabía que si al menos la sombra de un hombre de esos tocaba a un enfermo, se sanaba. Pero nosotros, hermano, estando ricos vivimos como pobres, siendo fuertes vivimos como débiles, teniéndolo todo como que nos falta todo. A veces estamos angustiados, nos ataca el enemigo, nos enfrenta a la potestad de afuera y nos ponemos a temblar. Oh iglesia de Jesucristo, yo te invito ahora para que uses el poder que Dios te ha dado. Él dijo un día: toda potestad me es dada, así que tú la puedes usar en el nombre de Jesucristo. Tú puedes actuar y verás la potestad del diablo rendida a tus pies. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Yo voy a invitar a alguien esta mañana. Póngase de pies. Yo voy a invitar a uno de ustedes, a alguien que le crea a Dios y le diga: Señor, ¿cómo he vivido yo de mal tanto tiempo? Yo no sabía que yo tenía tal potestad. Yo no sabía que yo podía actuar en tu nombre así. Es más, hay algunos que todavía no saben por qué a esta iglesia le dicen la iglesia del nombre. ¿Usted sabía por qué nos dicen la iglesia del nombre? Es por eso que hoy estoy predicando. Porque esta es una iglesia que tiene el poder de Dios para actuar. Porque esta iglesia, cuando actúa es en el nombre de Jesús. Actuar en el nombre de Jesús lo que significa es que Dios testificaba juntamente con nosotros, que Dios estaba apoyándonos todos los días, que todo lo que tú hagas, Dios te respalda. Dios un día nos firmó un poder allá en el Pentecostés, lo firmó para que tú y yo actuemos. Oh hermano, no vivas de cualquier manera, no te sientas vencido, no te sientas derrotado. Tú tienes en tus manos y en tu corazón el poder de Dios derramado en la vida tuya para que actúes. Tú puedes ponerle las manos a alguien encima y declararlo sano en el nombre de Jesucristo. Tú puedes hacer que algo glorioso ocurra, solo que tienes que usar el poder que Dios te ha dado. Y Él está aquí, hermano, su presencia está aquí, su espíritu se mueve aquí en medio de su iglesia. Este pueblo Él lo compró con su sangre y por eso hoy disfrutamos de toda su bendición y de su poder. Yo no sé qué hay en la vida que te está atormentando. ¿Qué te está atormentando? ¿Qué falta hay en la vida tuya? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás viviendo así? Aún esa enfermedad que tienes la puedes echar fuera en el nombre de Jesús de Nazaret.
Esa vida difícil, esas cadenas las puedes romper ahora. Oh, tú puedes tener al lado a alguien que tenga un problema. Ponle la mano al que está al lado tuyo si lo necesita. Invócale el nombre de Jesús y dile: en el nombre de Jesucristo, y con la autoridad y con la potestad que Él me da, yo te declaro sano y libre en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo Dios actuará, y verás cómo Dios se moverá, y verás la gloria de Dios manifestada cuando tú vivas como tienes que vivir, una vida en victoria, porque a eso nos llamó Dios. A eso nos llamó Dios, a ser vencedores y a decir, como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo. Diga conmigo, iglesia, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítalo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Alaba a Dios, alábalo, hermano, alaba a Dios. Glorifica su nombre. Aleluya, aleluya. Es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie hace frente.
Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es fuerte y poderoso. El Señor nos ha entregado todo poder. Iglesia, usemos el poder que Dios nos ha dado para que se